Muy buenas noches todos, hermanos y amigos. Estamos Por su pantalla, hermano Andrés. Ya mejor. Sí, señor. Bueno, estamos estudiando capítulo 16 del libro de los Hechos. Es uno de los capítulos muy famosos en la Biblia y primeramente empieza con Timoteo acompañando a Pablo y a Silas y leemos los primeros dos versículos. Hechos capítulo 16, versículo 1, dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Los recuerdos deben haber vuelto a Pablo como los golondrinas a un granero cuando volvió a Derbe y a Listra. Los recuerdos de su apedramiento en Listra debían haberle suscitado temores acerca de su regreso allí. Pero el apóstol sabía que Dios tenía pueblo en esta área y ninguna consideración de seguridad personal podría detenerle. Como se ha sugerido antes, Timoteo puede haber sido convertido por medio del ministerio de Pablo durante la primera visita del apóstol a Listra, aparentemente la ciudad natal de Timoteo. La madre de Timoteo, Eunice, y la abuela Loida eran ambos creyentes judíos. Su padre era griego y puede ser que para este entonces hubiese ya muerto porque no habla más de él. El corazón de Pablo se llenó de gozo al saber por los hermanos que estaban en Listra, en Iconio, que Timoteo estaba progresando bien en la fe cristiana. Pablo lo invitó para que le acompañase en su viaje misionero. Haremos bien en observar que los primeros apóstoles no solo operaban por pares, sino que también llevaban hermanos más jóvenes, como Marcos y Timoteo, para su instrucción en aspectos prácticos del ministerio cristiano. Qué privilegio para estos jóvenes estar enjugados con experimentados veteranos en la empresa misionera cristiana. Leemos versículo 3. Dice: quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidió por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Antes de que Pablo partiese, circuncidó a Timoteo. ¿Por cuánto lo hizo? Cuando poco antes había rehusado circuncidar a Tito. La respuesta es sencillamente esta. En el caso de Tito se trataba de una doctrina cristiana fundamental, mientras que aquí no. Los falsos maestros estaban insistiendo en que un gentil puro como Tito había de circuncidarse para ser salvo. Pablo reconoció en esto una negación de la suficiencia de la obra expiatoria de Cristo y no estaba dispuesto a admitirlo. Aquí el caso era totalmente distinto. La gente de aquella región sabía que Timoteo era judío por su madre. Pablo, Silas y Timoteo iban a partir en una obra evangelística y el primer contacto que tendrían sería frecuentemente con los judíos. Si estos judíos sabían que Timoteo no estaba circuncidado, podrían rehusar escuchar, mientras que si lo estaban, lo habría posibilidad de ofenderlos por esto. Por cuanto se trataba de una cuestión que en lo moral era totalmente indiferente y sin importancia doctrinal, Pablo sometió a Timoteo a esta ordenanza judaica. El que hacía todo a todos, por sí de alguna manera salvaba a algunos, como dice 1 Corintios 9, 19 a 23. La interpretación de que la circuncisión de
Timoteo, por parte de Pablo, fue para conseguir público entre los judíos para el evangelio. Está interesantemente implicado en esas palabras. Le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmados en la fe y aumentaban en número cada día. Al pasar los 3 misioneros por las ciudades en Licaonia, entregaban a las iglesias las ordenanzas que habían sido redactadas por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Recapitulando, estas ordenanzas eran como sigue. Por lo que respecta a la salvación, solo la fe es necesaria. La circuncisión o la observación de la ley no podrían añadirse a la fe como condición para la salvación. Número 2, la inmoralidad sexual estaba prohibido a todos los creyentes y para todo tiempo, pero este recordatorio fue añadido principalmente a los gentiles convertidos, porque este era y sigue siendo el pecado que los acosa. Y número 3, los alimentos ofrecidos a ídolos, la carne de animales ahogados y la sangre quedaban prohibidos como alimentos, no como cosa esencial para la salvación, sino para facilitar la comunión entre los creyentes judíos y gentiles. Algunas de esas instrucciones fueron posteriormente revisadas. Podemos ver en 1 Corintios 8 y 1 Timoteo 4. Como resultado del ministerio de estos hombres, las iglesias se consolidaban en la fe cristiana y aumentaban en número cada día. Seguimos leyendo en versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Estos versículos son de vital importancia porque muestran la superintendencia y guía del Espíritu Santo en la estrategia misionera de los apóstoles. Después de haber vuelto a visitar las iglesias de Frigia y Galacia, decidieron ir a la provincia de Asia, en el Asia Menor occidental, pero el Espíritu Santo se lo impidió. No se nos dice por qué. Algunos han sugerido que en los consejos divinos esta región estaba reservada para Pedro, como vemos en 1 Pedro 1:1. En todo caso, se dirigieron al noroeste al distrito de Misia. Estaba en realidad incluido en la provincia de Asia, pero aparentemente no predicaron allá. Cuando intentaron continuar, dirigirse al oeste a Bitinia, a lo largo de la costa del Mar Negro, el Espíritu no se lo permitió, de modo que se dirigieron directamente al oeste, a la ciudad costera de Troas. Desde allí los misioneros podían mirar a través del mar Egeo hacia Grecia, el umbral de Europa. Asia necesitaba el Evangelio, pero no era el tiempo de Dios. La necesidad no constituía su llamamiento. Acababan de llegar del este, se les había prohibido ir al sur y al norte, pero no pensaron que el Señor les estuviese dirigiendo hacia el oeste, sino que esperaban que los dirigiese de manera específica. La mera lógica no es la base de un llamamiento. Leemos en versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón Macedonia estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia
y ayúdanos. Durante una visión nocturna, Pablo vio a un varón de Macedonia pidiéndole que pasase allá y ayudase. Macedonia era la región de Grecia al oeste de Troas. Fuesen conscientes de ello o no, Macedonia y toda Europa necesitaba el evangelio de la gracia redentora. El Señor había estado cerrando puertas en Asia para que sus siervos llevasen las buenas nuevas a Europa. El varón de Macedonia representaba a Europa y su clamor de ayuda a la necesidad que Europa tenía de Cristo. Pablo reconoció en la visión un llamamiento divino. Versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Hay aquí un significativo cambio en la persona gramatical de ellos a nosotros. Se cree generalmente que Lucas, el escritor de Hechos, se unió en este viaje a Pablo, Silas y Timoteo. A partir de aquí registra los acontecimientos como testigo ocular. De este capítulo vemos cómo Pablo fue dirigido por esta visión del hombre de Macedonia. Podemos hablar un poquito sobre la dirección divina. A fin de funcionar con eficacia en la tierra, la iglesia primitiva dependía de la dirección de su cabeza en el cielo. Pero ¿cómo daba a conocer el Señor Jesús su voluntad a sus siervos? Antes de ascender, les había dejado su estrategia general, cuando les dijo: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, como vemos en Hechos 1:8. Después de su ascensión, les dio a conocer su voluntad de diversas maneras. Pedro y los otros discípulos fueron conducidos por las escrituras del Antiguo Testamento para escoger un sucesor para Judas, que vemos en Hechos capítulo 1. Al menos en 5 ocasiones Jesús guió a hombres por medio de visiones, como Ananías, Cornelio, Pedro, Pablo 2 veces. 2 veces los condujo por profecías, por profetas. En otras ocasiones los cristianos fueron conducidos por medio de circunstancias. Por ejemplo, fueron esparcidos o impelidos por persecución. Las autoridades civiles pidieron a Pablo y Silas que abandonase Filipos. La circunstancia de la apelación de Pablo a César decidió su viaje a Roma, y el naufragio afectó a la oportunidad y secuencia de los movimientos de Pablo. A veces la conducción vino por el consejo e iniciativa de otros cristianos. La iglesia en Jerusalén envió a Bernabé a Antioquía. Ágabo profetizó un hambre, y esto movió a la iglesia en Antioquía a enviar alivio a los santos en Judea. Los hermanos en Antioquía enviaron a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Judas y Silas fueron enviados por la iglesia en Jerusalén con Bernabé y Pablo. Pablo y Silas fueron encomendados por los hermanos a la gracia de Dios cuando emprendieron el segundo viaje misionero, como vemos en Hechos 15. Pablo tomó consigo a Timoteo cuando partió de Listra, como vemos en este capítulo. Los hermanos en Tesalónica enviaron a Pablo y a Silas a Berea debido a la amenaza de violencia contra ellos, que vemos en capítulo 17. Los hermanos en Berea, a su vez, enviaron a Pablo a otro lugar por la misma razón. Y finalmente Pablo envió a Timoteo y a Erasto a Macedonia, que vemos en capítulo 19. Además de los anteriores métodos de conducción, hay varios casos en los que algunos parecen haber recibido directamente comunicación de la voluntad divina.
Un ángel del Señor condujo a Felipe al eunuco etíope, como vemos en Hechos capítulo 8. El Espíritu Santo habló a los profetas y maestros en Antioquía, mientras estos ayunaban y oraban, como en Hechos capítulo 13. El Espíritu Santo prohibió a Pablo y a Timoteo predicar la palabra en Asia, como vemos en este capítulo. Más adelante intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no les permitió ir, como vemos también en este capítulo. Pues los primeros cristianos recibieron conducción, uno por medio de las Escrituras, segundo por medio de visiones y profecías, tercero por medio de circunstancias, cuarto por medio del consejo e iniciativa de otros cristianos, y quinto por medio de una comunicación directa, posiblemente de una manera interna. Hace más de 50 años, el hermano Alden Pona de la Asamblea en Cali escribió una carta a las asambleas aquí en Colombia, tanto como las asambleas en el exterior. Y él mostró en esa carta que el Señor había bendecido la obra del Señor en Colombia, pero necesitaba más personas para trabajar en esa obra. Entonces, esta carta fue a las asambleas en Colombia y también en las asambleas en el exterior. Y como resultado de esta carta, 11 personas respondieron a la carta. Primeramente, Juan y Ana Taylor de Australia y Nueva Zelanda. Después, Peter y Ana María Nun de Inglaterra y Holanda. Después, Antonio y María Ustra de Holanda. Y también Heriberto y Margarita de Ruyter de Holanda. También la señorita Margarita Hausermann de Suiza. Y después yo y Ana de Australia y Nueva Zelanda. Entonces vemos que por una carta el Señor habló a nuestros corazones para dirigir esas 11 personas a la obra aquí en Colombia. Siempre estábamos ocupados en la obra del Señor en nuestros países y también estaban buscando la voluntad del Señor para nuestras vidas. Y cuando esta carta llegó, fue más bien la palabra de Dios hablando a nosotros para dirigirnos aquí a Colombia. Entonces vemos que el Señor usa muchas maneras para dirigir sus obreros en su obra. Como vemos muchas veces en los grupos de cristianos en el mundo, la gente piensa que debe ser una persona que tiene que dirigir la obra del Señor, pero en realidad es el Espíritu Santo que debe dirigir la obra del Señor. Cuando pensamos, por ejemplo, en la cena del Señor, hay gente que piensa que para tener la cena del Señor necesitaba una persona para dirigir todo, para escoger los himnos, para orar, para llegar el momento cuando toma el pan y el vino, que esa persona dirige todo esto, pero se ve como nosotros como cosa rara que eso no ocurre, sino que somos dirigidos por el Espíritu Santo y vemos que el Señor sabe cómo dirigirnos en una mejor forma posible. Entonces, el versículo 11 en adelante vemos que los apóstoles fueron encarcelados en Filipos. Leyendo el versículo 11 y 12 dice, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Zarpando hacia el noroeste desde Troas, los infatigables embajadores de Cristo anclaron primero durante una noche junto a la isla de Samotracia. Llegaron a continuación al continente
al puerto de Neápolis, a unas 120 millas de Troas, y luego viajaron tierra adentro unos cuantos kilómetros hasta llegar a Filipos, que era una ciudad principal de la provincia de Macedonia, que es en el norte de Grecia y una colonia. Dice en versículo 13 a 16, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizado y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obliga a quedarnos. Aparentemente no había sinagoga en Filipos, pero Pablo y sus compañeros se enteraban de que algunos judíos se reunían el sábado fuera de la ciudad en un lugar junto al río. Llegando al lugar encontraron un grupo de mujeres que oraban, incluyendo a una llamada Lidia. Probablemente era convertido al judaísmo. Originaria de la ciudad de Tiatira, en el distrito de Lidia, en el Asia Menor occidental. Se había mudado a Filipos, donde era vendedora de tejidos teñidos de púrpura. Tiatira era famosa por sus tintes. No solo tenía el oído abierto al Evangelio, sino que también fue abierto su corazón. Después de recibir al Señor Jesús, fue bautizado y su familia. Los miembros de su familia naturalmente se habrían convertido antes de ser bautizados. No hay mención de que Lidia estuviese casada. Su familia podría haber consistido de siervos. Lidia no fue salvada por buenas obras, sino que fue salvado para buenas obras, y demostró la realidad de su fe abriendo su hogar a Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Entonces, leyendo versículo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. En otra ocasión, cuando Pablo y sus compañeros se dirigían al lugar de oración, se encontraban con una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación. Poseído por un demonio, podía predecir el futuro y hacer obras asombrosas, revelaciones. De esta forma, daba gran ganancia a sus amos. Cuando tuvo un encuentro con los mismos misioneros cristianos y por muchos días después fue siguiendo a Pablo y a los demás y gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Lo que decía era verdad, pero Pablo sabía demasiado para aceptar el testimonio de demonios. Además, se sentía entristecido por la misma mísera condición de esta joven esclava, de modo que mandó al demonio en el todopoderoso nombre de Jesucristo que saliese de ella. Inmediatamente quedó librado de esta terrible esclavitud y se transformó en una persona racional y cuerda. El libro de Hechos es un libro de muchos milagros.
y los milagros se encuentran entretejidos a través de la narración del libro de Hechos. Los que detallamos a continuación son algunos de los más destacados. Primeramente vemos el milagroso don de las lenguas en capítulo 2 de Hechos y la curación del hombre lisiado a la puerta del templo en capítulo 3 y la muerte judicial repentina de Ananías y Zafira en capítulo 5. Y también en el mismo capítulo la liberación de los apóstoles de la cárcel. En capítulo 9 vemos el encuentro de Saulo con el Cristo glorificado y también la curación de Eneas por parte de Pedro y también la restauración de Dorcas a la vida, también en capítulo 9. La visión de Pedro del lienzo que descendió del cielo en capítulo 10 y la liberación de Pedro de la cárcel en capítulo 12. La muerte de Herodes a manos del ángel también en capítulo 12 fue un milagro. El juicio de ceguera sobre el mago Elimas, capítulo 13. La curación por Pablo del paralítico en Listra, capítulo 14. La recuperación de Pablo tras haber sido apedreado en Listra, capítulo 14. La visión de Pablo del hombre de Macedonia pidiendo ayuda que vemos aquí en este capítulo 16. Y la liberación por Pablo de la joven esclava endemoniada en Filipos también aquí en este capítulo. La liberación de Pablo y Silas de la cárcel de Filipos que vemos más tardecito en este capítulo. La resurrección de Éutico por parte de Pablo en capítulo 20. La profecía de Ágabo en capítulo 21 y Pablo liberado de una víbora en Malta en capítulo 28 y el padre de Publio sanado de la fiebre en capítulo 28, la curación de las enfermedades de otros también en capítulo 28. Además de eso se dice que los apóstoles obraban prodigios y señales, que Esteban llevaba a cabo grandes prodigios y señales entre el pueblo, que Felipe obraba prodigios y señales. Bernabé y Pablo obraban señales y prodigios, y Dios obró milagros por manos de Pablo, como dice en capítulo 19. Al estudiar Hechos se plantea naturalmente la pregunta, ¿deberíamos esperar esos mismos milagros en nuestros días? Hay dos extremos que se deben evitar al dar respuesta a esta pregunta. El primero es la postura de que por cuanto Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, deberíamos estar contemplando los mismos milagros que se daban en la iglesia primitiva. El extremo opuesto es que los milagros eran solamente para los primeros días de la iglesia y que no tenemos derecho a esperarlos hoy. Es que Dios usaba esos milagros como también el milagro de las lenguas para convencer a las personas a creer en el Evangelio. Es cierto que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, pero esto no significa que los métodos divinos jamás cambian. Las plagas que Dios empleó en Egipto, por ejemplo, nunca han vuelto a ser repetidas. Su poder es el mismo. Él puede seguir llevando a cabo cualquier clase de milagros, pero esto no significa que Él tenga que llevar a cabo los mismos milagros en cada época. Él es un Dios de infinita variedad. Por otra parte, no deberíamos dejar de lado los milagros como no siendo para la era de la iglesia. Es demasiado fácil asignar los milagros a compartimientos dispensacionales y contentarnos con vidas que nunca van más allá
de la carne y de la sangre. Nuestras vidas deberían estar cargadas de poder sobrenatural. Deberíamos estar constantemente viendo la mano de Dios en las maravillosas convergencias de circunstancias. Deberíamos estar experimentando su condición de una manera maravillosa y misteriosa. Deberíamos experimentar acontecimientos en nuestras vidas que van más allá de las leyes de la probabilidad. Deberíamos ser conscientes que Dios está disponiendo contactos, abriendo puertas, predominando sobre la oposición. Nuestro servicio debería estar saturado de lo sobrenatural. Deberíamos poder ver respuestas directas a la oración. Cuando nuestras vidas tocan otras vidas, deberíamos ver algo sucediendo para Dios. Deberíamos ver su mano en las averías, retardos, accidentes, pérdidas y aparentes tragedias. Deberíamos experimentar extraordinarias liberaciones y ser conscientes de un poder, valor, paz y sabiduría más allá de nuestros límites naturales. Si nuestras vidas son vividos solo al nivel natural, en que somos diferentes de los no cristianos, la voluntad de Dios es que nuestras vidas sean sobrenaturales, que la vida de Jesucristo mane a través de nosotros. Cuando eso suceda, las imposibilidades se desharán, las puertas cerradas se abrirán y el poder se manifestará de manera patente. Entonces estaremos energizados por el Espíritu Santo y cuando vengan personas cerca de nosotros, serán influidos por la energía del Espíritu. Yo sé que hay muchas personas en el mundo cristiano que solo le hablan de los milagros y si no ve milagros en la vida de uno, creen que uno no tiene fe. Pero sabemos que Dios todos los días están haciendo milagros en salvar personas que necesitan la salvación. Y el Señor nos dirija a encontrarnos con personas para que podamos hablar con ellos de la palabra de Dios, para que ellos también puedan ser parte de la familia de Dios. El versículo 19 dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándoles a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los mandó en el calabozo de más adentro y los aseguró los pies en el cepo. En lugar de sentirse agradecidos de que esta joven no estuviese poseída, sus amos se resintieron por la resultada pérdida de su ganancia. Por ello, prendieron a Pablo y Silas y los arrastraban ante las autoridades, presentando falsas acusaciones contra ellos. Básicamente, los acusaron de ser judíos problemáticos que estaban tratando de perturbar la manera romana de vivir. La multitud reaccionó violentamente y los magistrados, rasgando las ropas de Pablo y Silas, ordenaron azotarlos con varas. Después del apalamiento, los misioneros fueron echados en la cárcel con órdenes especiales al carcelero que los guardase con seguridad. Él actuó metiéndose en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo.
En este pasaje vemos dos de los principales métodos de Satanás. Primero intentó una falsa amistad, el testimonio de la muchacha poseída. Cuando esto fracasó, recurrió a la persecución abierta, alianza o persecución. Esos son los alternativos, una falsa amistad o una guerra abierta. Como debe haberse alborotado el diablo al pensar que había llevado a un brusco fin las actividades de esos consagrados siervos de Cristo, pero su alboroto era prematuro, como siempre lo será. En este caso resultó para su total derrota y para el impulso de la obra del Señor. En versículo 25 dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Al llegar la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. Su gozo era totalmente independiente de las circunstancias terrenales. La fuente de todo su cántico estaba arriba en el cielo más allá. Cualquier hombre puede cantar cuando las puertas de la cárcel se le abren y es libertado. El alma del cristiano canta en la cárcel. Cree que probablemente Pablo habría tenido que cantar un solo si yo hubiese estado en el lugar de Silas. Sin embargo, veo la gloria y grandeza del Espíritu que se levanta por encima de todas sus dificultades y limitaciones. Hay unos versículos en 1 Corintios capítulo 3 que son muy importantes para nosotros. Versículos 11 a 15 dice, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelado y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá la recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Nosotros como cristianos seremos un día juzgados por lo que hemos hecho para el Señor. Y no todos los cristianos hacen las cosas para el Señor. El oro, por ejemplo, habla de todo hecho para la gloria de Dios. La plata habla de todo hecho para la redención. Y las piedras preciosas habla de todo hecho para los santos. La madera habla de todo hecho para mi propia gloria. El heno es la comida de los animales y todo hecho en la carne. Y la hojarasca, la basura, lo que no vale nada. Entonces, las cosas que hacemos en la vida cristiana será como juzgado como oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. Y un día el Señor va a probar esas obras con fuego para proveer como era. Por ejemplo, si enseñamos a los niños en la escuela dominical todo para la gloria de Dios, eso es como oro, pero si estamos enseñando a esos niños la palabra de Dios en la escuela dominical solamente para que los otros hermanos vean que yo soy buen cristiano, eso es para mi propia gloria y será la madera y será quemado en aquel tiempo cuando el Señor juzgue todo. En el caso de Pablo y Silas, todo lo que hicieron era para la gloria de Dios, cantaban y oraban. Y como resultado de esto, el carcelero fue salvado, que es una obra de plata. Y después vemos que ellos fueron después y consolaron a los hermanos
y es la obra de las piedras preciosas hecho para los santos. En versículo 26 dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces, mientras los otros presos oían las oraciones e himnos de alabanza a Dios, la cárcel fue sacudido por un insólito y gran terremoto, a causa del cual se abrieron todas las puertas y soltó los cepos y cadenas, pero sin hundir el edificio. Versículo 27 y 28 dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían oído. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Vemos que cuando despertó el carcelero y vio abiertas las puertas de la cárcel, supuso que los presos se habían fugado, y sabiendo que por ello él perdería la vida, sacó la espada para suicidarse. Mas Pablo le aseguró que no tenía motivo para ello, porque todos sus presos estaban presentes. Como cuando Pedro fue encarcelado y fue liberado, y los pobres guardianes no podían dar una respuesta adecuada al rey Herodes. El rey Herodes mandó a matar a ellos. Versículo 29, entonces él, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué nueva emoción inundó todo ahora el carcelero. Sus temores a perder su carga y quizás su cabeza dieran paso a una profunda convicción de pecado. Ahora sentía temor de encontrarse ante Dios con la carga de sus pecados y exclamó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta ha de proceder a cualquier caso genuino de conversión. El hombre ha de saber que está perdido antes que pueda ser salvo. Es prematuro decirle a alguien cómo ser salvo, excepto si primero puede decir desde su corazón: verdaderamente merezco ir al infierno. En versículo 31, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las únicas personas en el Nuevo Testamento a quienes se dijo creyesen en el Señor Jesucristo eran pecadores bajo convicción de pecado. Ahora que el carcelero estaba totalmente quebrantado sobre sus pecados, le fue dicho: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No hay aquí sugerencia alguna de que su familia habría sido automáticamente salvo si él creía en Cristo. El significado es que si él creía en el Señor Jesucristo, él sería salvo y su casa sería salvado de la misma manera. Cree y serás salvo, y que tu casa haga lo mismo. Muchas personas en la actualidad parecen tener dificultades para saber qué significa creer. Sin embargo, cuando un pecador se da cuenta de que está perdido, que no puede hacer nada, que carece de esperanza, que va de camino al infierno, y cuando se le diga que cree en Cristo como Señor y Salvador, sabe exactamente lo que eso significa. Es lo único que queda que pueda suceder. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban en su casa, y él, tomándolos de aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Después que Pablo y Silas hablasen la palabra, y toda la familia
El carcelero demostró la genuinidad de su conversión, lavando las heridas de ellos y bautizándose sin esperar más. También los llevó a su casa y les puso a la mesa, alimentándolos y regocijándose con toda su casa por haber llegado a conocer al Señor. Una vez más, deberíamos mencionar que no hay apoyo para creer que hubiese bebés o niños pequeños en la familia que fuesen bautizados. Todos eran suficientemente mayores para creer en Dios. Y los últimos versículos, en versículo 35, dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Aparentemente los magistrados cambiaron de opinión durante la noche, porque por la mañana enviaron alguaciles con órdenes de que los dos presos fueran puestos en libertad. Versículo 36 dice: y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaran en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Cuando el carcelero anunció las buenas nuevas a Pablo, el apóstol rehusó salir bajo tales circunstancias, a fin de que cuentas, Silas y él, aunque judíos de nacimiento, eran ciudadanos romanos. Habían sido sentenciados injustamente sin un juicio justo y azotados contra la ley. Ahora pensaban los magistrados que ellos iban a irse furtivamente como si fuesen culpables y con ignominia. No, por cierto, que viniesen los magistrados mismos a sacar a los presos. Versículos 38 y 40 dice: los alguaciles hicieron saber esas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraban en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Los magistrados desde luego acudieron y bien contritos rogaron y pidieron a Pablo y a Silas que salieran de la ciudad sin más perturbaciones. Con la dignidad de hijos del rey, los siervos del Señor salieron de la cárcel, pero no se fueron de inmediato de la ciudad. Primero fueron a la casa de Lidia, conversaron con los hermanos y los consolaron. Qué maravilloso, los que debían haber sido consolados, consolaban a otros. Cuando acabó su misión en Filipos, se fueron triunfalmente. Entonces vemos en este capítulo 16 de Hechos una gran historia de cómo Dios llevó el Evangelio hasta Europa, y esta primera ciudad en Europa recibió la palabra de Dios y la gente llegaron a conocer al Señor. Hoy en día sabemos que Europa es una de las partes del mundo más difíciles para evangelización. Los países europeos son tan duros para el evangelio, inclusive en el país de Bélgica, donde queda el centro del gobierno de Europa, es el país más difícil para evangelizar. La gente son tan resistentes a la palabra de Dios. Debemos orar por esas personas en esos países europeos para que ellos también puedan escuchar la palabra de Dios y arrepentirse. Entonces damos gracias por su palabra. Amado Dios y Padre, damos gracias por esta palabra que tú has dejado para nosotros. Damos gracias por esa experiencia que el
Pablo y Silas tenía en medio de esta ciudad de Filipos, aunque difícil para ellos, pero fue glorioso ver cómo el carcelero y su familia fueron salvados y el evangelio llegó primeramente a ese país de Europa. Pedimos al Señor que tú sigas obrando en esos países europeos que son tan difíciles hoy en día para recibir el evangelio, para que el Espíritu Santo obra entre la gente en aquellos países para que ellos también puedan llegar a conocer a ti. También rogamos por las personas que están aquí en esta noche, en este grupo de personas que estamos escuchando esta palabra tuya, que si hay alguien que no conoce a ti, ellos también puedan abrir sus corazones, como Lidia, que creía, abrió su corazón y al evangelio y a los hermanos, y abrió también su casa para hospedar a ellos. Damos gracias por su palabra y pedimos la bendición tuya sobre tu pueblo, y pedimos también que tú nos des un buen descanso esta noche. Danos las fuerzas que necesitamos para la mañana, y encomendamos a todos, especialmente por los hermanos enfermos, por el hermano Mario, por el hermano Ferney. Colocamos a él especialmente en sus manos por sus dificultades de salud en ese momento, por su esposa Ingrid y por la mamá de Ingrid también, para que ellos puedan gozar la salud que necesitan. Damos gracias por su amor, su misericordia. En el nombre precioso tuyo, Señor Jesucristo, damos gracias. Amén. Amén, muchas gracias, hermano Andrés. Quisiera hacer un anuncio relacionado con la actividad que tendremos, Dios mediante, el próximo domingo. Tuvimos una reunión que habíamos convocado el jueves, tuvimos una reunión el viernes con algunos hermanos para planear esta actividad, y entonces ya tenemos pues el programa que llevaremos a cabo en esa reunión. Recuerden, es el domingo a las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde. Por ahí alguien preguntó qué había que hacer para inscribirse a esa reunión. No hay que hacer nada, solo asistir, pero sí nos gustaría tener un estimado de los asistentes por cada una de las asambleas. Vamos a tener un alimento para compartir, además del espiritual, para comer. Vamos a tener, quisiéramos tener una cantidad aproximada para saber lo que vamos a comprar, saber cuántos tamales compramos. Que el hermano Andrés ya me encargó 2, entonces necesitamos saber cuántos tamales al final vamos a comprar, porque es uno solo por persona. Entonces voy a ver si de mi parte le aparto el otro, el hermano Andrés, que me encargó 2, que para él 2 tamales. De verdad, hermanos, quisiéramos tener un estimado, porque pues hasta este momento no sabemos si, oiga, mire, la familia Neira Pérez está escribiendo aquí que ellos van a venir desde Pamplona. Bienvenidos. Si es en serio, nos dicen por favor. ¿Cómo? Nos dicen por favor cuántas personas son. No es una camisa de fuerza que el que no esté inscrito no pueda asistir ni nada por el estilo. Solamente queremos poder tener un estimado para saber cuántas porciones tenemos que alistar del compartir. Además de eso, hermanos, hubo una idea en el grupo de hermanos que nos reunimos a planear esta actividad, y es que los hermanos que sientan llevar un regalo para compartir, puede ser dulce, puede ser lo que ustedes quieran, un libro, un folleto. Si no tiene presupuesto y no está en sus planes, no le parece, no hay ningún problema. La única condición de quien lleve el regalo es que lo lleve sin esperar respuesta a cambio.
porque lo que vamos a hacer con los regalos es juntarlos y después sortearlos. O sea que es probable que yo lleve, si llevo algo, que no quede favorecido en el sorteo y no reciba nada, ¿sí? Entonces la idea es compartir un regalo. Si llegan 3 regalos, sorteamos 3 regalos. Si llegan 50 regalos, sorteamos 50 regalos, ¿sí? Entonces, insisto, libre, voluntario, el que quiera, no se vaya a sentir mal si usted no siente llevar regalo o no tiene presupuesto para llevarlo, no es obligación para asistir. Vuelvo a decir, es absolutamente libre y voluntario. Pues hermanos, nos gustaría primero que todos se agenden para estar ese tiempo juntos, porque pues la idea es que hemos reclamado presencialidad y estar juntos y abrazarnos y estrecharnos las manos. Ojalá que estemos agendados para estar allí. Segundo, en lo posible que pues nos anuncien en cada una de las asambleas cuántos serían los asistentes para poder tener ese estimado y hacer las compras de lo que se va a compartir. Y tercero, que no es obligación, si por alguna razón no se inscribió y el sábado decidió ir, bienvenido. Vamos a tener en cuenta ahí una tolerancia de personas para que el que llegue siempre será bienvenido. Si están tratando de prender sus micrófonos, los había bloqueado para que yo pudiera hablar tranquilo. Entonces, si hay preguntas en relación con esta actividad, adelante y a ver si las podemos resolver. Y si no, nos despedimos. Hermanito, buenas noches. ¿Con quién se suscribe uno? Puede hacerlo conmigo, con Danielito, con Miguel, con el hermano Alirio. Pues no destinamos unas personas específicamente, pero sí pues nos gustaría conocer. Es decir, si usted tiene el contacto con el hermano Alirio, usted le dice a él y me imagino que él me comunicará a mí, o con Daniel, conmigo. Gracias. Listo. Hermanito Saúl, ¿eso va a ser el domingo? Domingo 26 de diciembre, 3 de la tarde. Tenemos programa dispuesto como para unas 3 horas, es decir, hasta las 6. Hay un espacio, 2 espacios de compartir en la palabra, una reflexión en la palabra, una dinámica. Queremos tener un tiempo de oración, tenemos un tiempo de cánticos, de alabanzas. Entonces es de 3 a 6. ¿Algo más? Bueno, si no hay más, hermanos, feliz noche, que el Señor les bendiga. Las damas recuerden que mañana tienen día de descanso. Nos vemos el día jueves en la reunión de oración, Dios mediante. Amén. Chao, chao. Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Chao, hermanitos. Gracias. Dios le bendiga. Chao, hermanita Andrés. Chao, hermano. Chao, hermana. El Señor les bendiga. Amén, hermanito. Bendiga. Muchas hermanos, muchas gracias, Dios los bendiga. Chao, hermano. Señor les bendiga. Amén. Amén. Adiós, mis hermanitos. Battery is low. Please Chao, recharge. María Lucía. Pero no, ¿por qué grita María Lucía? Mire, me dejó sordo María Lucía. Mucha fuerza, mucha... Esto, hermano. ¿Qué? Esto, hermano.
Chao, María Lucía. Saludos a Laura María. Bueno, feliz noche. Chao, 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 chao.